Continuamos con ampliación de noticias y recibimos con simpatía, sin duda, a la congresista del PPC, Marisol Perestello. Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenida. Buenos días. ¿Cómo se siente en el Congreso, en este nuevo Congreso, Marisol Perestello? En el que estamos viendo, pues, intemperancias, ¿no es cierto? Que han desfigurado de una manera absurda el posible quehacer del Congreso desde el primer día, desde el día del discurso presidencial, donde pudimos experimentar dos casos, pues, de locura conceptual, de mal humor extraordinario, ¿no? Todo el mundo decía que el presidente del Congreso, el señor Abugataz, había cambiado de temperamento, un hombre de una gran gentileza, como que de hecho su conversación era muy amable. Y yo he tenido ocasión de estar conversando antes con la señora Marta Chávez, que también es otro caso de personalidad que se había amansado, pero ha bastado un ligero viento para que se arme, pues, un tsunami, ¿no es cierto? Eso por un lado. Y por otro lado, ya cuando uno entra a la verdad, esta distribución de las comisiones y todas esas aproximaciones, ¿qué cosa es? ¿Es un arroz con leche? ¿Es un arroz con mango? ¿O es en verdad ya la primera prueba de hegemonía de la bancada de Gana Perú? Bueno, yo creo que hay un poco de todo. O sea, creo que hay un poco de arroz con mango, pero también hay una gran porción de una hegemonía de Gana Perú, eso es clarísimo, ¿no? Y que requiere de quienes estamos de oposición un ejercicio consciente de sacrificar pretensiones, presidir comisiones y tonteras que finalmente no son las razones por las cuales te han elegido, para poder hacer el trabajo que te toca hacer, que en realidad no pasa solamente por las medidas legislativas que haya que darse, sino también por fiscalizar. ¿Qué cosa es un presidente o una presidenta de comisión? Eso es otra cosa. A veces las comisiones son de una inefectividad extraordinaria, histórica, ¿no es cierto? Mira, en realidad te permite manejar un poco la agenda de los temas que van a tratarse, te genera un pool adicional de asesores en determinados temas, pero en la práctica, si uno conoce un tema y lo trabaja bien, yo creo que basta con las facultades que te da el hecho de ser congresista para poder hacer una buena representación. Creo también que es una señal de qué cosa es lo que tú estableces como prioritario. Por supuesto, cuando tienes la posibilidad de decidir. Y en ese sentido, a mí me parece pésimas señales, y bueno, hoy que es el Día de los Pueblos Indígenas, aprovecho para señalarlo, que se haya dejado una comisión que es prioritaria, que a mí me parece que es hay dos temas que a mí me parece que son prioritarios para el país hoy: seguridad ciudadana, que sin duda hoy se ha puesto en evidencia que no puede ser medidas aisladas de congresistas con ganas de hacer bien las cosas, sino en una política mucho más integral. Y consensuada. Y que además suponga varios sectores. Y el otro gran tema es el tema de la consulta previa, que no pasa solamente por el reconocer los derechos de los pueblos indígenas, sino por reconocernos como un país minero, que requiere reconocer que hay algunos pasos que hay que dar previamente para que el crecimiento pueda darse respetando los derechos de las personas que están implicadas directa o indirectamente con él. Entonces creo que hemos dado una mala señal, que sin ser fatalista, las cosas estos días, prefiero atribuirse a los errores políticos, no indican consecuencia entre lo que se dijo y lo que llevó al señor Humala a ganar y lo que se está haciendo, que esta suerte de excesos en el uso del poder o de limitaciones en el discurso, por ejemplo en el tema que me parece fatal de los filosofías globales y demás, no hablan bien de algo que requiere ser absolutamente transparente. 12 días de silencio argumentando una agenda privada, que es precisamente la que debe ser pública, porque esas agendas privadas son las peligrosas. Las agendas públicas no hay problema. Yo inauguro una cosa y está todo el mundo me ve, pero en ese desayuno, en ese almuerzo privado, es donde debiéramos todos los ciudadanos saber qué está pasando y con quién te estás reuniendo para entender luego que se concesionen obras o trabajos. Entonces creo que tenemos un mal comienzo, creo que el post 28 de julio no ha sido bueno para el país y por eso es que yo me reservo el derecho a confiar unos días más hasta la presentación del gabinete, porque no quiero asustar más a una población que ya está aterrada, ¿no? Que dice, oye, bueno, ¿por dónde vamos, no? Los que votamos pensando que vamos a ser incluidos vemos. Claro, hay un sector de la población que está aterrada, hay otro sector de la población que está a la expectativa. Exacto. Y hay otro sector que sí está contenta porque piensa que en realidad hay una maquinaria de izquierda que va avanzando.
que tampoco es real, pero en fin, de todas maneras, así se están viendo las cosas. Pero ¿tú crees que se ven así si todas las comisiones que tienen que ver efectivamente con inclusión social se han cedido al fujimorismo? ¿O vamos a pensar que alguien, aunque no sepa mucho de política ni estos temas, cuando lea la distribución de comisiones no se va a dar cuenta que trabajo, salud, pueblos indígenas se han cedido al fujimorismo? Y se han quedado con las comisiones más apetecibles, que en realidad no sé por qué. Políticamente más importante. Sí, pues, pero que en la práctica no tienen que ver con la consecuencia de lo que tú le has prometido al país, que es inclusión social y crecimiento. Entonces no se condicen las acciones políticas con el discurso político. Y eso es grave. Por eso esperemos al gabinete, pero las señales hasta hoy día a mí no me parecen positivas. Por lo menos hasta ayer. Tú sabes que hasta que el pleno no lo vea, hasta ayer, y se le dejó esto a Solidaridad. Nosotros tenemos 2 comisiones, 2. Y hemos peleado por los temas que consideramos son prioritarios. Economía, que nos parece que hay que tener hay que estar ahí, hay que hacerle seguimiento, que estaríamos igual como vamos a estar en todas las demás. Y justicia. Son 2 temas que nosotros consideramos. Justicia y derechos humanos. Porque no es justicia solo, es justicia y derechos humanos. Pero claro, quien ha tenido 7 comisiones o 9 comisiones que no haya tomado en cuenta, revisemos las comisiones que tienen por lo menos preasignadas. No hay una que tenga que ver con temas sociales, ¿no? Ese mensaje para la población que ha confiado en un proceso inclusivo no es un mensaje que a mí me parezca alentador, ¿no? No, y tenemos todavía discusiones sobre en qué ministerio van a estar los programas sociales, en fin, cosas como demasiado básicas que hay que definir, que se hubiera esperado que llegaran un poco más consensuadas. Ustedes tienen la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que a mí me parece clave en este momento, sí, claro, porque además hay muchos temas como los de violencia ciudadana, como los de inseguridad ciudadana, que tienen que ver con el manejo de la justicia, y otros que tienen que ver con cómo sancionamos a las personas que han estado involucradas en hechos delictivos. El caso Antauro Humala está saliéndose de cauce. Una cosa es el señor Antauro Humala, al que nos hemos acostumbrado a escucharle barrabasada y media, diciendo que él quiere salir libre, y otra cosa es escuchar a ministros, a jueces, tratando de justificar algo que además no estaba en discusión. El ministro Mora de Defensa ayer. Y lo que sí resulta además es Mora raro no demora. Que la oposición se esperaría porque salte hasta el techo y nadie ha dicho nada. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Bueno, en realidad con Antauro pasa una cosa muy simpática, ¿no? Es como la voz que tú has escuchado todo el tiempo y a la que ya no le haces caso por la cantidad de sandeces que suele decir. Lamentablemente esas sandeces hoy vienen acompañadas de un respaldo institucional que no tenía meses atrás. O sea, lo descabellado se puede convertir en plan de gobierno. Se puede, y además estos interesitos que van surgiendo en las épocas de cambio de gobierno, pues que son tan vergonzosos, tan mezquinos, porque ojo que además no solo son declaraciones, hay cambio en la tipificación del delito, y tan interesados, hay discusión sobre reducción de la pena, y tan interesados además, ¿no? Porque detrás de cada una de estos intentos de respaldar, si tú quieres, la posición de Antauro, hay un nuevo ministerio, hay el intento de una ratificación, entonces yo creo que deberíamos de pensar un poco más en el país. Antauro es un delincuente que tiene una sanción y una sentencia y tiene que cumplirla, punto, se acabó. El 26 de este mes la justicia está a punto de cambiar la ratificación del delito. Ya le cambió. No, pero además el ministro de Defensa dice que él no ha matado a nadie. Bueno, es como Fujimori, pues tampoco mató a nadie. ¿Qué es esto? O sea, es que acá la impunidad se ha hecho regla. Y entonces tú no puedes convertir en un delito político un hecho que ha tenido víctimas y que finalmente requiere justicia. ¿Quién tiene que salir a responder por eso? Porque hay como demasiada ambigüedad. Y claro, el premier Lerner sale a hablar, pero el que juró que no iba a liberar a su hermano frente a todo el Perú fue el señor. Pero por supuesto, yo creo que estos silencios no ayudan al señor Humala, la verdad. Creo que lo peor que tú puedes hacer es dejar que se especule. Lo que vamos a decir con franqueza es que nadie espera que sea un Alan García, que hablaba todos los días. No, pues no hay que... racionalidad y con toda filosofía, calma. Sí, hablando de filosofía global, vamos al justo medio. Bueno, pero a ver, estamos un poco hipercríticos. Doctora Marisol Perestello, ¿cuáles son aquellos aspectos positivos que ve usted de aquí del 28 de julio hasta acá? Porque sí los hay, ¿o no? A ver, analicemos el gabinete. No, es que vamos a ser sinceros. Todo el mundo esperaba que en esta gestión gubernamental y congresal lo que debe perfilarse preferentemente es la convergencia, ¿no es cierto? Vamos a llamar la atención sobre eso, que además, Raúl, es
intento de mi bancada y el mío personal. Yo creo que el punto de quiebre va a ser la presentación del gabinete y creo que ahí, a partir de ahí nuestras declaraciones serán en todo caso mucho más críticas porque necesitamos darle este espacio de tranquilidad. Lo que pasa es que, claro, tú le das el espacio de tranquilidad y comienzan a ver estas barbaridades que te sacan y que además... Cuadro, pero parece que les están tratando pues, de afiatarse y tener un poco de disciplina. Sí, lo que pasa es que tú no puedes llegar a aprender. O sea, yo creo que uno tiene que venir preparado porque bueno, estás llegando... Pero no todo el mundo pues se sabe lo todo. No, pero te preparas, pero te preparas. Es una cosa típica de los pepecistas. No, pero te preparas. Los pepecistas lo saben todo. No, y metemos la pata todos los días. Pero entonces pones a alguien que sabe y que te prepara. Bueno, esto pues hay algunos que saben. Ya, bueno, a ver, vamos a ponernos positivos. ¿Qué es lo positivo? Pero después regresamos a mi ley de consulta previa, que es muy negativa y esa es la que me tiene en realidad indignada. El intento de las bancadas en el Congreso de darle gobernabilidad al presidente respaldando una mesa directiva de concertación. Eso fue un buen gesto político de todos. Que además se gestó en los primeros días del Congreso y que tenía un ambiente hasta el 28 muy interesante. Hasta el 27 de julio el ambiente era interesante, respetábamos nuestras diferencias, pero todos éramos conscientes de que había que trabajar para el futuro y dejarle este primer año una mesa directiva que pudiera impulsar las medidas legislativas que se necesitan para beca 18, para pensión 65 y para los proyectos sociales que además me parece que son importantes para un país que requiere una mejor distribución de la riqueza. Eso me parece muy positivo. Eso, por supuesto, vino acompañado de conversaciones previas para ver este tema de la distribución de comisiones, que sí me parece que fue positivo en la medida en que se intentaba ver el perfil para que en función de los perfiles la presidencia de comisión pudiera enriquecerse con una experiencia previa y que llegara a presidir una comisión alguien que conociera el tema, para que no pues estuvieras imaginando temas, sino que tuvieras claro que en materia, por ejemplo, de pueblos indígenas había que darle consulta previa. Pero eso no es muy positivo, Raúl, así que vamos a cambiar de ángulo. No se ve bien. Eso todavía no se define. Yo creo que podrían hacerse algunas correcciones entre hoy y el jueves y de verdad que sería saludable. Claro, eso es un congreso, ¿no? Yo quería un poco el panorama, digamos, bueno, gabinete. El mensaje presidencial, salvo el error las este propias inicial... declaraciones del primer ministro, sí. obviamente quiere ser... Noé que quiere calmar las aguas. Sí, ¿no? claro. Sí. A ver, en el mensaje presidencial rescato que se marcó la hoja de ruta. O sea, se señaló, ante todas las dudas de cuál va a ser el plan con el que nos gobierne, se marcó con claridad que era la hoja de ruta final la que marcaría los destinos del país. Vamos a dejar los errores... Con una nostalgia del 79. Vamos a dejarla ahí. Sí, yo creo que un inadecuado juramento de él inicial y dos errores de los vicepresidentes garrafales, ¿no? Pero en general, en el mensaje como mensaje, sí se marcaron pautas en macroeconomía, se marcaron pautas en inclusión social, se marcaron pautas en cuál iba a ser el rol del presidente en materia de seguridad ciudadana, que hoy se condicen con lo que los hechos nos reclaman, con lo que el día a día nos reclama. Y además él se tomó el tiempo de aclarar que él no iba a hacer un desarrollo, que era mi reclamo inicial de indicadores, de cada uno de los temas, pero que esto lo haría el gabinete, con esas grandes líneas de tema. Entonces, yo creo que el mensaje, me hubiera gustado algunos indicadores de reducción de pobreza, por ejemplo, algunas metas de largo plazo, como para poder hacer un seguimiento y ver si efectivamente se cumplen o no, pero ok, vamos a esperar. Eso viene a disposición. Yo creo que estuvo bien el mensaje, salvo leído con posterioridad, porque no había forma de escucharlo ese día. Sí, vamos a ver. Por los hechos que todos recordamos. Otra cosa que no fue nada positivo. No, absolutamente, vergonzoso. Ojo que Marta Chávez fue, digamos, lo más grave, pero no fue lo único, ¿no? O sea, hubo escandaletes y cosas que... El presidente del Congreso arrojando la Constitución. Eso, los juramentos de los dos vicepresidentes que a todas luces pues generaron una complicación ahí desagradable, innecesaria y también gritos y barras bravas y cosas que no están bien, que demandan de nosotros un reconocimiento de responsabilidad, me parece. Sí. Luego también la conformación del gabinete, me parece que es interesante, que te da buenas señales, el haber reconocido, por ejemplo, en materia económica una continuidad que no necesariamente significa continuar con lo malo, pero sí continuar con lo que ha permitido que el país crezca. Hay que ver qué cosas hacen de aquí para adelante. En justicia me parece que hay un nuevos aires en materia de respeto a los derechos humanos. Francisco ha sido por muchos años alguien que ha tenido un discurso pro derechos humanos importante y que yo, por supuesto, respaldaré siempre.
Y que también va a pasar porque el Estado se defienda mejor de todos los juicios que tiene ante la Corte Interamericana y que nos ponen pues para el mundo como un país que viola derechos humanos constantemente. Así es. Entonces, Bueno, por ahí vamos. Yo creo que hay buenas señales, pero hay errores políticos graves que tienen pues esta zozobra De que hay acuerdo. que frenar, ¿no? Bueno, muchas gracias, congresista Marisol Perestillo. Yo no quiero, Estar Raúl, con no quiero terminar, perdóname, sin saludar. Hoy es el Día de los Pueblos Indígenas y creo que es importante como país que nos reconozcamos como un país multicultural, étnico, que requiere estar orgulloso de esto y actuar en consonancia. ¿Cuándo el debate para la... Bueno, vamos a entrar en muy pocos días el debate sobre la consulta previa. Es necesario, justo claro. y necesario. Muy bien, Hasta muchísimas luego. gracias. 8:57 de la mañana, una pausa.